Que el Señor los bendiga. Pueden pasar los niños. Vamos a buscar en la palabra del Señor, en la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, vamos a leer el capítulo 1, versículo 21. Bien, hermanos, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hoy, hermanos, ya terminamos, como decía nuestro pastor, la serie del Evangelio de Juan. Y hoy nos estamos partiendo una nueva serie. Esta es una enseñanza particular porque en septiembre celebramos el mes de la Biblia. Entonces hoy vamos a exponer acerca de la Biblia. Así que los invito a que tome harto apunte. Van a ser cosas que a lo mejor la mayoría nunca ha escuchado. Me pasó a mí mismo cuando estaba estudiando. Y son de mucho interés para nosotros, para alentarnos. Así que estén bien atentos y después les va a servir poder volver a estudiar esta enseñanza. Pero antes de eso, quería compartirles acerca de una historia. Hace un tiempo atrás había un inspector de policía que fue a un colegio. Le dieron la oportunidad de poder exponer acerca de la Biblia, precisamente lo que estamos hablando. Y él estaba muy entusiasmado porque, conociendo cómo está la juventud hoy en día, los niños y la rebeldía en los colegios, dijo, qué bueno que se me dé esta oportunidad de poder hablar acerca de la Biblia. Así que el inspector de policía entró a esa sala de clases muy entusiasmado, expectante de lo que iba a pasar con cada uno de los niños. Y este inspector hace una pregunta para romper el hielo, para que los jóvenes empiecen a reflexionar sobre la Biblia. Y él les pregunta, ¿quién derribó los muros de Jericó? Y hubo un silencio similar al que hubo acá. Silencio. Y el inspector los miraba, esperando quién va a levantar la mano. Pensaba que muchos iban a decir, yo, se iban a pelear, dar la respuesta. Pero el silencio seguía. Y empezaba a ser un poco incómodo. Hasta que de repente un niño valiente, que para guardar la identidad le cambié el nombre, le puse Rodrigo, levantó la mano temeroso. Y el inspector se emocionó porque alguien iba a dar la respuesta a quién había derribado los muros de Jericó. Así que el niño empieza a hablar con una voz firme y segura y dice, no sé quién lo hizo, pero le aseguro que yo no fui. El niño se sentó tranquilo, con su conciencia limpia, porque él no era responsable de lo que acababa de ocurrir y no quería que lo culparan. Inmediatamente después de esto, el inspector obviamente se sintió muy incómodo por la situación y salió y fue a hablar con el director. Golpeó a la oficina, entró y empezó a hablar con el director y le dijo, vengo a contarle un poco de la experiencia que tuve con el curso. Y le dijo, le pregunté a todos los niños, ¿quién derribó los muros de Jericó? Y un niño que se llamaba Rodrigo respondió y dijo, no sé quién lo hizo, pero yo le aseguro que yo no fui. ¿Qué piensa, director, respecto a esta situación? Y el director, sorprendido por lo que este inspector le decía, le responde, yo conozco a Rodrigo. Él es un niño honesto. Y si él dice que no rompió los muros, yo le aseguro que él no lo hizo. Imagínense cómo se sentía este inspector. Así que el policía se fue del colegio un poco frustrado porque su intención era hablar de la Escritura y no le fue bien. Y mandó una carta al Consejo Municipal y le expuso la situación que había ocurrido. Extrañamente le llegó muy pronta la respuesta y ellos le escribieron lo siguiente. Estimado inspector de policía, lamentamos lo de las murallas de Jericó
y el hecho de que nadie admita haberlo provocado. Si nos envía una valoración del daño, consideraremos con cuánto podemos contribuir en relación al costo. Atentamente, el Consejo Municipal. Esta historia yo la tomé de un libro y quería compartirla con ustedes porque es un muy buen reflejo de cómo estamos en la sociedad respecto al conocimiento de la Escritura. Nosotros ahora nos podemos reír un poco de esta situación, pero en la práctica pasa mucho. En la sociedad no hay conocimiento acerca de la Escritura y lo que es más alarmante dentro de las iglesias, también hay muy poco conocimiento de las Escrituras. ¿Y por qué es lamentable? Porque es el Dios Todopoderoso que escribió e inspiró esta Escritura para que nosotros lo podamos encontrar en ellas. Y no solo lo encontremos, sino que nos gocemos en Él, que nos aliente cuando estemos tristes, que nos dé ánimo, consuelo y muchas otras cosas que vamos a ir exponiendo en este día. Este libro, hermanos, es un libro sin igual. Tanto cristianos como ateos o como cualquier grupo de personas, todos reconocen que la Biblia tiene algo especial. La Biblia ha influido a lo largo de la historia en distintos ámbitos. Ha influido en la medicina, ha influido en la ciencia, en la astronomía y en muchas otras cosas. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en 40:22, este libro fue escrito 300 años antes de que Aristóteles hablara acerca de que podría ser que la Tierra fuera una esfera. Y 300 años antes la Biblia ya estaba hablando de la circunferencia de la Tierra. ¿Cómo es eso posible? Si personas que no eran astrónomos escribieron esto. Por otro lado, en Eclesiastés 1:7, 11:3 y en Amós 9:6, cerca de 2000 años antes, se explicó el fenómeno del agua, del ciclo, de la lluvia, del mar, de los ríos. Eso estaba en la Escritura. Y recién en el siglo XVII los científicos empezaron a entender ese fenómeno. ¿Cómo es posible que 2000 años antes la Biblia hablara de algo tan claro? Otro tema muy importante que influyó en la medicina fue que cerca del 1845 hubo un doctor, y no sé la pronunciación, hermano, se llama Ignaz Semmelweis. Él se horrorizó porque vio que el 30% de las mujeres que daban a luz morían. Lo encontraba insólito. ¿Cómo es posible que nosotros como doctores permitamos tanta muerte? Y él empezó a investigar, ¿por qué será que hay tanta muerte? Y se dio cuenta de un patrón. Los doctores iban a ver a un paciente, el paciente moría, ellos hacían la autopsia, lo inspeccionaban y después se iban al parto, pero no se lavaban las manos. La hermana conoce la historia. ¿Y qué pasó con eso? Él empezó a promover entonces el lavado de manos. No le fue muy bien. Lo trataron mal, entró en problemas psicológicos, finalmente murió. Pero después vino otro científico y tomó eso y dijo, esto tiene sentido. Y empezaron a lavarse las manos los doctores. Primero en agua estancada y después con agua corriendo. Y la tasa del 30% de muertes bajó a un 2%. Y en la actualidad prácticamente cero. ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? Levítico 15:13. Dice así: cuando el hombre con el flujo quede limpio de su flujo, contará para sí 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. Dios ya había enseñado que es importante lavarse en agua que corra, no en agua que esté quieta. Y eso la medicina muchos años después lo descubrió y salvó muchas vidas. Por lo tanto, hermanos, estamos viendo que este libro es maravilloso
porque ha dicho muchas cosas que antes no las conocíamos como seres humanos, no las entendíamos. Y la ciencia, la arqueología, la medicina, etcétera, han comprobado que la Biblia era certera en todo lo que decía respecto a estos temas. Si lo llevamos incluso a la profecía sobre Jesús, el Mesías, hubo cerca de 332 profecías referentes a él y todas fueron cumplidas. Si usted lo lleva matemáticamente, es imposible que en una persona se cumplan 300 y tantas profecías, pero Cristo las cumplió todas, literalmente. Si vamos a los profetas, por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías escribió cuando el pueblo de Israel era cautivo de Babilonia y explicó cómo Israel iba a ser liberado de esa esclavitud y quién los iba a liberar. Y eso lo hizo casi 200 años antes de que ocurriera. Por lo tanto, él no vio el desenlace, pero sí escribió y puso el nombre, iba a ser Ciro, la persona que iba a derrotar a Babilonia. Y si ustedes van a los libros de historia y ven cuándo cae el imperio de Babilonia, es debido a esta persona. ¿Cómo Isaías lo supo? Era imposible. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Y Él le reveló esa palabra y nosotros la tenemos escrita para gozarnos en ella. Con todo esto en mente, hermanos, es que yo quiero hablarles de este libro, la Biblia, un libro sin igual. Y el foco de esta predicación va a ser para que valoremos y amemos esta palabra de Dios más de lo que lo hacemos. Y lo voy a dividir en 2 puntos. El primero va a ser particularidades de la Biblia. Y ahí nos vamos a ir un poco en aspectos técnicos. Por ejemplo, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿En qué idioma fue escrita? Y vamos a analizar si nuestra traducción es confiable. El segundo punto es el contenido de la Biblia. Y ahí voy a hablar de qué se trata las Escrituras y cómo nosotros la aplicamos o la podemos aplicar hoy. Entonces comencemos con el primer punto y el nombre de esta predicación va a ser La Biblia, un libro sin igual. Partamos con el primer punto. Me imagino que la gran mayoría de ustedes se considera un cristiano. Y si es así, les hago esta pregunta para que ustedes en el espejo se la hagan. ¿Cómo puedes saber si eres realmente un cristiano? Pregúntese usted mismo, ¿cómo yo puedo saber si soy cristiano? Acá hay muchas personas y le aseguro que si me pudieran responder, no va a ser la misma respuesta. Voy a tener muchas respuestas. Pero lo que sí yo les puedo asegurar, que la base de cada una de las respuestas, todas van a llegar a un punto común. Y ese punto común es porque la Biblia lo enseña o porque la Biblia lo dice. Si usted es salvo por Cristo, ¿cómo sabe? En la Biblia lo dice. Si usted es salvo porque puso la fe y se arrepintió, ¿cómo sabe? Porque la Biblia lo dice. Si usted está en la iglesia y es parte del cuerpo de Cristo, ¿por qué sabe que es así? Porque la Biblia lo enseña. Entonces, en ella es que nosotros encontramos que hay oportunidad, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo la fe en Cristo nuestro Señor, es que tenemos salvación. Y eso está en la Escritura. Pero, ¿cómo yo o ustedes podemos asegurar que la Biblia que tenemos es confiable? Y es una pregunta crucial, hermano, porque nuestra salvación depende de ella. Estamos diciendo todo viene porque está escrito en la palabra. Pero ¿cómo sabemos que realmente es la palabra de Dios? Es por eso que es importante que analicemos quién es el autor de la Biblia. ¿Qué diferencia hay entre el Corán y nuestra Biblia? ¿Qué diferencia hay entre el libro del Mormón y nuestra Biblia? Es importante que nos cuestionemos esto para que veamos quién realmente es el autor de nuestra Biblia.
Dentro de la historia, hermanos, son pocos los cristianos que realmente nos preguntamos esto y lo tomamos como algo muy obvio. Dios es el autor de la Biblia. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Dios es el autor de la Biblia. Pero ¿cómo escribió Dios la Biblia? Esa es una buena pregunta. Alguno podría pensar, a lo mejor tomó en éxtasis a un hombre y lo puso a escribir. El hombre no era consciente, pero Dios estaba escribiendo su palabra. Eso es lo que alegan algunos grupos religiosos. Por ejemplo, a los mormones, ellos dicen que la palabra le llegó del cielo y no la entendían y Dios les puso un lente especial para que pudieran entenderla. Pero Dios la escribió, dicen ellos. No hubo ningún hombre interviniendo en el proceso. Incluso la traducción la dio Dios. No hubo nadie involucrado. Entonces, cuando empezamos a indagar, nos damos cuenta que es relevante saber, ¿realmente Dios escribió por medio de hombres? ¿O cómo lo hizo? ¿O apareció espontáneamente la Biblia y estaba escrita completa con capítulos, versículos en español, etcétera? ¿Cómo escribió Dios las Escrituras? La verdad es que Dios la escribió por medio de hombres. Dios escribió por más de 40 autores diferentes. Está escrita en 3 idiomas. Hebreo en el Antiguo Testamento, arameo en algunos versículos muy puntuales del Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Además de eso, el tiempo en que se escribió el primer libro y el último libro es entre 1300 a 1500 años. Por lo tanto, el primer autor no conoció al último autor. ¿Y cómo es posible que concuerden si hay tanta diferencia? Y no solo diferencia en tiempo. Si pensamos en las personas que escribieron, algunos fueron reyes, otros pastores, soldados, legisladores, pescadores, estadistas, cortesanos, sacerdotes, profetas, un rabino que fabricaba tiendas, un médico gentil, entre muchos otros. Tanta diversidad de hombres, tanto tiempo entre uno y otro, idiomas diferentes. ¿Y cómo es posible que la Biblia concuerde? Si tratamos de ponernos de acuerdo, hermano, no lo vamos a lograr. Pero Dios puso de acuerdo a 40 hombres en 1400 años en promedio y todo calza perfectamente. Leamos 2 Pedro 1:21 nuevamente. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces acá vemos que Dios la inspira y Dios la da a los hombres por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos viendo que acá hay una doble autoría. Por un lado, Dios escribe la palabra y por otro lado, los hombres escriben la palabra de Dios, inspirados por Él. Esto es importante que lo entendamos porque Dios no está cambiando la mentalidad de los hombres. Cuando ustedes leen las cartas de Pablo, cuando leen los salmos de David, ven la personalidad de ellos reflejada. Ven la pasión de David, ven el sufrimiento de él, ven el gozo que sentía por su Señor. Pero vemos otros autores que son más reflexivos, otros que hablan mucho acerca del amor. Y es porque Dios permite que ellos con su personalidad y emociones y pensamientos puedan escribir. Pero Dios asegura que todo lo que ellos escriban es la palabra de Dios. Por lo tanto, acá no hay un éxtasis especial, no hay un dictado que Dios le esté citando a alguien y él va escribiendo.
es el hombre escribiendo y Dios inspirando. 100% Dios escribió la Biblia y 100% fue escrita por estos 40 hombres. Por lo tanto, la Biblia tiene una doble autoría. Muchas veces nos atacan los ateos, pero es que la Biblia la escribieron los hombres. ¿Y cuál es el problema? La Biblia es escrita por hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Y ahí está la gran diferencia. Si nosotros vemos, hermanos, el Salmo 95, que no lo vamos a ver ahora, solo quiero mencionarlo, él lo escribió un israelita que dirigía a otros israelitas y le estaba dando una serie de instrucciones. Pero, y este sí vamos a leerlo en parte, Hebreos 3:7. ¿Qué relación tiene Hebreos 3:7 con el Salmo 95? El autor de Hebreos está citando el Salmo 95 y veamos qué dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, y ahí sigue el texto. Fíjense lo que dice al principio. Como dice el Espíritu Santo. ¿Y el texto del Salmo 95 no había sido escrito por un israelita? Sí. Pero el autor de Hebreos está mostrando acá que ese israelita escribió inspirado por el Espíritu Santo. Por eso acá dice, como dice el Espíritu Santo, porque reconocemos que Dios habló por medio de hombres y Dios permitió que eso esté escrito hasta el día de hoy para nosotros. Cada palabra, hermanos, que está en la Biblia tiene un autor humano y al mismo tiempo es la revelación perfecta de Dios para nosotros. Por lo tanto, Dios es el autor de la Biblia y los hombres. Ahora que entendemos eso, es necesario que veamos cómo sabemos si realmente lo que los hombres escribieron no tuvo algún error. A lo mejor Dios los inspiró, pero ellos cometieron algún error. ¿Cómo sabemos si la Biblia realmente es confiable para nosotros el día de hoy? Por ejemplo, me imagino que cada uno de ustedes, la gran mayoría, tiene la Biblia Reina Valera, 1960, una muy buena Biblia. Algunos tienen la Biblia de las Américas, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, y hay muchas distintas versiones. Pero ¿cómo podemos saber si esas son confiables? En la década donde salió la Reina Valera 60, había mucha controversia, hermanos. Dentro de las iglesias luteranas, bautistas, presbiterianas, había conflicto, porque había un ruido que estaba levantándose diciendo que la Biblia no era confiable. La Biblia tenía errores y había que estar muy atento a poder identificarlos. Y esto empezó a crecer, a crecer, a crecer, y en los años 70 era tanto el ruido que hubo un grupo de cristianos movidos por Dios que se reunieron, distintas denominaciones, para tratar de escribir acerca de la inerrancia de las Escrituras. Inerrancia significa sin error. Vamos a ver algunos textos, a ver qué dice la Biblia respecto a esto. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Dios es veraz en todo lo que dice. El Salmo 12:6. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. La palabra de Dios no es cualquier palabra. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo.
Con estos tres pequeños textos, hermanos, podemos ver que efectivamente Dios es veraz en todo lo que dice, su palabra es hermosa y habló de muchas formas en el pasado por medio de los profetas, pero hoy habla por medio del Hijo. Por lo tanto, vemos que esta Biblia tiene esa autoridad de Dios, porque Dios no miente. Y si Dios inspiró la palabra, en ella no hay ninguna mentira que podamos encontrar. Por lo tanto, no tenemos ningún error en ella. Pero después de todo esto, hermanos, les vuelvo a preguntar, ¿su Biblia es confiable? La respuesta es sí, absolutamente. Nuestras Biblias son confiables, pero no son inerrantes. ¿Qué quiere decir esto? Podemos encontrar algún error. Y algunos están agarrando piedras, hermanos, tranquilos. No me tiren piedras aún. La palabra inerrante del Señor son los autógrafos que fueron escritos. Y cuando digo autógrafos, me refiero a lo que escribieron los autores directo en un papiro. Lo que ellos escribieron en un papiro, eso era inerrante. Ningún error en ellos. Cuando uno traduce, puede que se genere un error. Pero nosotros vemos que nuestras Biblias son confiables porque tenemos el respaldo de los originales. Hoy en día no existe ningún autógrafo. Si usted trata de buscar en algún museo, no va a encontrar ninguno. Pero sí tenemos copias y copias y copias y copias. Hay miles de copias de las Escrituras y eso nos da una garantía de que realmente lo que los apóstoles escribieron, nosotros podemos encontrarlos el día de hoy escritos. Y por eso nuestras traducciones son confiables. Pero lo único inerrante es la palabra escrita original, por los autores originales. A lo mejor yo me enredo en explicarlo, hermano, pero estos hermanos que se reunieron en el año 70 escribieron acerca de esto. Y ellos lo escribieron más claro. En la Declaración de Chicago de 1978, ellos escribieron varios artículos y en el artículo 10 hablan acerca de esto. Y lo voy a leer textual. Afirmamos que la inspiración, estrictamente hablando, solo se aplica a los textos autográficos de la Escritura, los cuales, por la providencia de Dios, pueden verificarse con enorme precisión a partir de los manuscritos disponibles. Afirmamos además que las copias y traducciones de las Escrituras son la palabra de Dios en la medida que representen fielmente al original. Negamos que algún elemento esencial de la fe cristiana sea afectado por la ausencia de los autógrafos. Negamos además que a causa de esta ausencia, la afirmación de la inerrancia bíblica resulte inválida o irrelevante. Es decir, podemos confiar en que nuestras versiones de las Escrituras son confiables. Si lo llevamos a nuestra contraparte, la traducción del Nuevo Mundo, esa es una traducción hecha por los testigos de Jehová. Si ustedes comparan los manuscritos en griego, en hebreo, y comparan la traducción de ellos, van a ver errores garrafales. Si solo lo viéramos en español, ellos la defienden, que es muy confiable. Pero por eso es importante ir al original y nuestras Biblias están basadas en el original. Por eso se nos critica por parte de ellos, porque nuestra Biblia no cuadra con las enseñanzas de ellos. Y por eso ellos tuvieron que cambiarla. Nosotros obviamente por ningún motivo vamos a cambiar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no tiene error. Si nosotros la entendemos mal, es culpa nuestra, pero la palabra no tiene error. Y ahora que vemos eso, es importante que nos cuestionemos cómo entonces fueron escritos. Sabemos que la escribió Dios, que la escribieron los hombres y que no hay ningún error en ella, en lo que ellos escribieron.
Pero ¿dónde la escribieron? Yo mencioné los papiros, pero ¿qué son? ¿Qué son los papiros? ¿Qué son los pergaminos? ¿Qué son los códices? No sé si alguno ha escuchado alguna vez todas estas cosas. Cuando hablamos de papiros, los papiros se sacaban de las plantas. Era un proceso muy artesanal, de mucho cuidado, y daba una hoja limpiecita. Y ahí los autores escribían sobre los papiros. El problema de los papiros era que son muy delicados. Por lo tanto, costaba mantenerlos durante el tiempo. Se iban dañando. Por eso, hasta el día de hoy es muy difícil encontrar papiros. Hay alguno que otro en ciertos museos, pero muy pocos, porque se dañaron con el tiempo. Los pergaminos, a diferencia de los papiros, eran más robustos. ¿Y por qué eran más robustos? Porque eran hechos de animales. Con la piel de ciertos animales, ellos construían estos papiros, hacían un proceso y podían escribir. Y de eso nosotros podemos encontrar muchos en el día de hoy. Pero lo interesante, hermanos, es que ellos no tenían libros como nosotros. Por lo tanto, ¿cómo lo hacían? Imagínense para leer los salmos. En un papiro no cabían todos los salmos. En cada una de estas formas de escritura, como los pergaminos, ellos no podían escribir tanto. Ellos entonces empezaron a pegarlos hacia el lado. Empezaron a pegar papiro, empezaron a pegar los pergaminos. El papiro era más simple porque venía de un árbol, pero los pergaminos había que coserlos. Y eso permitía generar los rollos. Y esos rollos, hermanos, en promedio eran entre 6 y 11 metros de longitud. Imagínese que usted traiga esos rollos a la reunión para poder leer la escritura. Tendría que venir con un saco muy grande y tener mucha fuerza, porque mientras más grande el rollo, más peso iba a tener. El más grande que se tiene registro medía 44 metros de longitud. Entonces imaginen lo que sufrían nuestros hermanos antes para poder leer la palabra del Señor. Mucho tiempo después de esto nacen los famosos códices. Para los que no están familiarizados con esta palabra, los códices buscaban el mismo concepto que los libros actuales. Era poder tener una hoja impresa por los dos lados, que en ese tiempo no había impresora. Por lo tanto, ellos podían escribir por un lado y por el otro, por un lado y por el otro, y los anillaban juntos por medio de coserlos. Y eso facilitó enormemente el transporte de la palabra del Señor. Ya no tenían que ir con esos enormes rollos, y la iglesia primitiva empezó a darse cuenta y a decir, esto no es inspirado, y lo dejaban fuera de esta recopilación. Por eso se cree que el canon, gran parte fue ayudado por estos famosos códices, porque permitían tener más simple la palabra del Señor. Pero hay más palabras raras, hermano. Lo interesante es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribieron en lenguas extrañas para nosotros, hebreo, arameo y griego. Y para hacerlo más extraño aún, en esa época se escribía todo de continuo. No había espacios entre palabras. Imagínense leer algo con todas las palabras juntas, todas. Ningún punto, ninguna coma, ninguna separación que me permita ver dónde está la diferencia. Y así leían los apóstoles, así leía nuestro Señor, así leía el pueblo de Israel, y muchos años hacia adelante en la historia de la iglesia. Esa forma de escritura se llama unciales. Y los primeros papiros, o los más antiguos que se tenían registro, como el Códice Sinaítico y el Vaticano, estamos hablando del año 300 y fracción, estaban escritos de esa forma. Y todos los que fueron encontrados después, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, también venían en ese formato. Cuando ustedes lean el bosquejo después, yo les puse unas fotitos para que puedan ver
cómo eran estas escrituras y traten de leerlas. Y ahí me cuentan cómo les fue. Bien, mi hermano. Entonces tenemos claro el autor, tenemos clara la inspiración y tenemos clara la forma en que fue escrita, en qué material. Pero ahora viene una nueva pregunta. ¿Quién asegura qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? ¿Quién puede darnos esa garantía de decir, sí, esta es palabra inspirada de Dios, póngala en la Biblia? No, esta no es, sáquenla. ¿Quién determina cómo se forma el famoso canon de las Escrituras? Una interesante pregunta. La respuesta a esta pregunta es: Dios es el que revela la Escritura inspirada. No es el hombre, es Dios. Lo que la iglesia hace es reconocer cuáles son los textos que Dios ya los dio inspirados. Y eso puede sonar, hermano, es algo raro lo que está hablando. Spurgeon lo dijo de la siguiente forma: la Biblia es como un león. ¿Quién oyó alguna vez que se defendiera a un león? Sencillamente déjenlo suelto y se defenderá a sí mismo. Y eso hacen las Escrituras. Spurgeon estaba apuntando acá que la Biblia sola se iba a mostrar a la iglesia y la iglesia iba a reconocer que eso era lo que Dios había inspirado. Hay otros dos teólogos, Geisler y Nix, que escribieron lo siguiente: un libro no es la palabra de Dios porque haya sido aceptado por el pueblo de Dios, más bien ha sido aceptado por el pueblo de Dios porque es la palabra de Dios. Es decir, quien da al libro su autoridad divina es Dios. El pueblo simplemente reconoce la autoridad divina que Dios le da. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, como ya tiene mucha más historia que el Nuevo, no hay grandes discusiones acerca del canon. Los libros ya en la época de Jesús ya eran reconocidos. ¿Cuáles eran? No eran 39 como los de nosotros, eran menos, porque ellos juntaban libros. Por ejemplo, Primera y Segunda de Samuel, para ellos es Samuel, pero nosotros son 2 libros. Y así hay muchos. Por lo tanto, si alguna vez ven en el canon hebreo son menos libros, ¿por qué? Por eso. Pero en el Nuevo Testamento sí hay mucha discusión. ¿Cómo reconocer qué libros son del canon? Cada cierto tiempo aparece el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, el Apocalipsis de Pedro, y empiezan a aparecer muchos libros interesantes para el mundo secular. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo podemos asegurar que esos libros no son parte del canon? ¿Cómo? En la iglesia primitiva, cuando empezaron a descubrir estos libros inspirados, ellos dieron 3 puntos principales. Primero, tenía que ser apostólico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía que ser escrito o estar relacionado estrechamente por un apóstol. ¿Por qué por un apóstol? Porque ellos fueron testigos oculares de la vida de Jesucristo y Dios, por medio de Cristo, les dio toda autoridad a los apóstoles. Segundo, tenían que ser libros católicos. Ya, nadie me tiró piedras, qué bueno. Católico apunta a que tenían que ser libros universales, reconocidos por toda la iglesia universal. Por lo tanto, en los primeros siglos, todas las iglesias tenían que concordar y decir, este libro realmente es inspirado por el Señor. Y el tercer punto, tenían que ser ortodoxos. Esto apuntaba a que no podía haber contradicción entre un libro y el resto de la Escritura. Por lo tanto, la iglesia primitiva empezó a reconocer estos 3 puntos en cada uno de los libros y llegaron muy pronto al canon. Pero formalmente el canon fue reconocido en el año 367. Ahí quedaron conformados los 27 libros del Nuevo Testamento.
Pero ¿qué pasaría, hermanos, si llega alguien a hablar con ustedes y le dice, mira, salió en las noticias una nueva carta de Pablo, fue descubierta? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Es parte del canon o no? ¿La escribió Pablo? Y podemos comprobar, efectivamente, Pablo la escribió. ¿Sería parte del canon? Encuentro un poco de duda en la respuesta. La respuesta categórica es no. Aunque Pablo la haya escrito, aunque Juan, aunque Pedro, etcétera, ese texto ya no fue por parte de lo que decíamos en el segundo punto, católico. No fue reconocido por la Iglesia a lo largo de la historia. Por lo tanto, automáticamente queda eliminado. ¿Y por qué tan drásticamente eliminado? Porque Dios es el que guarda el canon de las Escrituras. Y como Dios la inspiró, todo lo que Él inspiró lo sacó a la luz para su iglesia. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda que lo que Dios inspiró, Dios lo entregó a su iglesia. Y es lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿el canon sigue abierto? No. Si llega un mormón y le dice el canon sigue abierto, no. Ya no existen más libros que podamos agregar a la Escritura. Por lo tanto, hermanos, sabemos el autor de la Escritura, sabemos que no hay ningún error en ellas, sabemos cómo fue escrita y sabemos también que el canon ya está cerrado. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Pero ¿qué pasa con nuestras traducciones? Ya vimos que son confiables, pero ¿realmente las tenemos que ocupar? Hay ciertos grupos, hermanos, que van surgiendo en la historia que tratan de atacar las traducciones. Por ejemplo, hay un grupo de cristianos israelitas o cristianos hebreos que ellos dicen las palabras hay que mencionarlas en hebreo. Si yo quiero nombrar a Jesús, no puedo decir Jesús. Tengo que decir el nombre en su idioma original. Si quiero referirme a Dios, tengo que hacerlo en el idioma original. Si quiero decir que Dios es todopoderoso, tengo que decirlo en el nombre original. Y empiezan a cuestionarnos desde ese punto de vista. Pero ¿qué pasó en la época de Cristo? ¿Qué idioma hablaban ellos? Hablaban muchos idiomas, pero particularmente ellos hablaban arameo y griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero ¿qué escritura ocupaban los apóstoles? En ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento aún, solo el Antiguo. Pero ellos lo leían en hebreo, sí y no. En las reuniones formales lo leían en hebreo. Pero en la práctica ellos leían una traducción en griego. Y esa traducción se llama la Septuaginta, porque 70 diferentes traductores trabajaron en ella para tener el texto hebreo en griego. Y esa ocupaban los apóstoles. Si ustedes en sus Biblias en español ven cuando los apóstoles o alguien cita algo del Antiguo Testamento, en alguna Biblia sale la cita textual, ustedes van al Antiguo Testamento, la leen y no es igual, es parecida, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los apóstoles y Cristo citaban la versión griega del Antiguo Testamento, la traducción. Por lo tanto, Cristo mismo ocupó una traducción, siendo Él el autor de la vida, pero Él igual ocupó una traducción. Por lo tanto, vemos que Dios no está en contra de que su palabra sea traducida, porque Dios quiere que todo su pueblo pueda aprender de Él. Y esa fue una muy mala práctica de la Iglesia Católica, que no permitía que la gente conociera la palabra en su idioma. Y por eso ellos hablaban en latín, y la misa era en latín, y la exposición de la palabra en latín, porque ellos no querían que la gente conociera realmente a Dios. Pero Dios sí lo quería. Por lo tanto, Dios, aún en las traducciones, nos ayuda y nos da la certeza de que podemos confiar en ellas. Gracias al Señor y a las traducciones, hermanos, hoy en día tenemos más de 3.300 traducciones.
3.300 idiomas diferentes tienen la palabra del Señor. Lamentablemente, eso es solo un 45% de todos los idiomas que existen. Imagínense. Pero aún así, si contáramos a todas las personas del mundo, ahí cambia un poco la visión, porque el 95% de la población actual tiene la Biblia en su idioma. Y gloria al Señor por eso. El 95% de la población puede leer su palabra. Y nuestra Biblia, hermanos, no nació de repente, hubo mucho trabajo detrás. Y ahí tenemos a Casidoro de Reina. Él fue la primera persona en traducir al español las Escrituras, y eso fue en el año 1959, en la famosa Biblia del oso. Esa Biblia después fue revisada por Cipriano de Valera, y ahí adquirió el nombre de Reina Valera en el año 1602. Por lo tanto, es nuestra primera cercanía de los textos hebreo y griego al español. Hoy en día, hermanos, todos ustedes tienen la Biblia al alcance de su mano. Ni siquiera es necesario comprarla. Usted busca en internet y la tiene, baja una aplicación y la tiene, incluso en el idioma que usted quiera. Incluso puede leer en los textos originales. Por lo tanto, vemos la mano del Señor en cada una de estas cosas. Bien, hermanos, es mucha información técnica necesaria, importante para que veamos la historia que ha pasado la Escritura y cómo nosotros podemos ver hoy en día que realmente es algo útil y todo lo que ha pasado hacia atrás. Y ahora vamos a pasar al segundo punto. ¿De qué se trata la Biblia? ¿Cuál es el contenido? Vamos a partir con el propósito del Señor en esto. Vamos a leer 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando reflexionamos en la Escritura, hermanos, ¿de qué se trata la Escritura? Las Escrituras se tratan acerca de Cristo y acerca de la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vemos todo este desenlace histórico, todo eso que ha ocurrido en la historia, hermanos, para que usted pueda estar sentado hoy aquí. Porque si todo eso no se hubiera hecho, usted nunca se hubiera arrepentido de sus pecados. Estaría muerto en sus delitos y pecados. Nunca se hubiera arrepentido. Pero por la gracia del Señor, hoy está acá. Y es porque se arrepintió de sus pecados, pero no solo se arrepintió, sino que abrazó la fe en Jesucristo y dijo, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Y lo supo porque está en su Biblia y porque alguien se la enseñó. Alguien le predicó acerca de este Dios tan grande y misericordioso que nos da esta oportunidad, siendo los peores del mundo. Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Y eso es lo que predicó Cristo también. Veamos Marcos 1, del 14 al 15. Después que Juan, habiendo sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En este texto, hermanos, vemos cómo el Dios santo, 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 todopoderoso,
el Rey de Reyes, Señor de Señores, amoroso, misericordioso, libérrimo, lleno de justicia y misericordia, vino al mundo. ¿Y a qué vino al mundo? A dar su vida por todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Este Dios hizo un pacto antes de crear todas las cosas. Hizo un pacto llamado de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí decretaron todo lo que iba a ocurrir. Y el Padre le encomienda al Hijo la misión, que le iba a entregar un pueblo. Y él iba a tener que dar su vida por este pueblo, para la gloria de Dios. Y eso lo vemos al comienzo desde la Escritura. Todos nosotros hemos escuchado muchas veces Génesis 3:15. Lo leemos recurrentemente y lo vamos a volver a leer. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera promesa de Dios venía en un castigo a la serpiente. Iba a venir una simiente que iba a acabar con el pecado, una vez y para siempre. Adán y Eva habían roto esa relación y ya no había comunión entre Dios y la humanidad. Pero Dios es misericordioso. Dentro del Edén, hermanos, había un árbol, que era el árbol de la vida. Si Adán y Eva en pecado iban y comían de ese fruto, sellaban su estado para siempre. Para siempre iban a quedar muertos en delitos y pecados. Pero como Dios tiene misericordia, los saca de ahí. Los saca del Edén para que no coman de ese fruto. Porque si no, no hay esperanza. Y Dios aún en eso muestra su misericordia. Vamos a Apocalipsis 22, del 1 al 5. Y dice así: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el que estamos viendo en Génesis, el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Por lo tanto, cuando vemos Génesis, no vemos la misericordia de Dios al sacarlos del Edén. Pero ahora que vemos toda la Escritura decimos: gracias, Señor, porque ahora incluso nosotros, que no estuvimos en Edén, tenemos derecho al árbol de la vida, gracias a la sangre de Cristo. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, seremos sellados para siempre en santidad. El pecado no existirá más, porque Dios lo hizo por nosotros. Cristo dio su vida por su pueblo. Lamentablemente, amados hermanos, aún hay muchos que no creen en esto, que no creen en Cristo, que no creen en la Biblia. Y para ellos quiero darle unas palabras también en esta hora. Lo vimos en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y pongan atención en las palabras de Cristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aún hay tiempo. Tenemos esta libre oferta de muy buena gracia del Señor para cada uno de nosotros.
pero Él nos pide que nos arrepintamos. ¿De qué cosa nos vamos a arrepentir si somos tan buenos? Cada uno de nosotros, hermanos, desde que nos levantamos hasta nos acostamos, incluso lo que soñamos, estamos llenos de pecado. Y si tú nunca has creído en Cristo, Él te llama a que te arrepientas de esos pecados, porque aún hay tiempo, el juicio no ha llegado. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso está esta oferta libre del Evangelio. Todo el que quiere que venga a Cristo. A lo mejor alguno de ustedes me puede decir, es que yo estoy muy firme en mi fe. Y yo lo invito a que lea 1 Corintios 12. Dice así, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ninguno de nosotros, hermanos, es irreprochable delante del Señor. Ninguno. Si dependiera de nosotros, ninguno merece esa salvación. Pero la misericordia de Dios nos permitió leer en su palabra que somos pecadores, que hemos mentido, que hemos robado. El engaño está de continuo en nuestra boca. Tenemos conflictos, peleamos, odiamos, tenemos mucha ira en nuestro corazón. Y aún así Dios nos llama y nos dice arrepentíos y creed en el Evangelio. En Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El Señor nos dice, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Aún hay tiempo para venir a nuestro Señor y Salvador, porque Él nos llama y nos dice que con Él nuestra carga va a ser ligera. Nuestra mochila de pecados y problemas, dejémoselo a Él, porque Él nos está llamando a venir a Él para que seamos salvos y descansemos en Él. Es fácil estar con nuestro Señor. Él nos está invitando porque va a ser ligera nuestra carga. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor ahora nos sentimos con mucho peso? Estamos con pena, estamos afligidos por distintas razones de la vida y es normal. Pero el Señor nos dice, vengan a mí, todos los que estén cansados y cargados, y Él nos va a dar el descanso. ¿Cuántos de ustedes quieren descansar por sus propias formas? Y tratan una y otra vez y se desgastan más aún. Porque no estamos mirando al autor de la vida, al que nos está dando esta salvación tan grande y gloriosa. Por lo tanto, creamos en el que puede transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y darnos nueva vida, porque eso es lo que promete el nuevo pacto, que seamos limpiados por el Señor y transforme nuestro corazón y lleguemos a ser un solo cuerpo para Él. Juan 4:14 dice así, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Por lo tanto, el Señor insiste, venid a mí y bebamos las aguas que el Señor nos da. Por lo tanto, hermanos, vemos que la Biblia es un libro glorioso, porque nos da este mensaje de salvación y vida eterna. Y los que ya somos creyentes podemos ser convencidos de pecado, podemos recibir corrección, instrucción del Señor. Nos ayuda a perseverar en Él, nos da gozo y deleite en el día a día. Todo gracias al Señor. Para concluir, amados hermanos, quiero que leamos el Salmo 23 y eso nos quede en nuestra cabeza. Dice así el Salmo 23. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos años. Por lo tanto, hermanos, esta es la gloriosa palabra del Señor, y nos invita y nos alienta, nos fortalece para que lo sigamos. Yo no quiero, hermanos, que hoy se vayan sin valorar la palabra del Señor. Y acá tenemos un ejemplo de los miles que hay en el interior de ella, donde podemos ir a buscar a nuestro Señor. Cuando estén contentos, lea la palabra y gócese con Él. Cuando esté triste, vaya a las plantas del Señor y lea lo que Él tiene para usted, porque va a encontrar el consuelo. Porque Cristo dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Que el Señor, hermano, perfeccione esta enseñanza y nos lleve a amar su palabra, a amarlo a Él y buscarlo con todo para gozarnos en la gloria de Él. Que el Señor les bendiga. Los invito a que se pongan de pie para que oremos al Señor.